día del mes. Primer mateando también de febrero. Espero que haya muchos más. Sí. Venimos 12. mejorando, el 24 Sí, ya sí. venimos mejorando con respecto al 24 y con muchas novedades. Hoy vamos a estar hablando de alianza, alianzas con Dios, cómo fueron sucediéndose a lo largo de las épocas y qué objetivo tenía cada una, tal vez aprofundimos un poco más. Ese ¿Por qué pacto vamos a hablar de entre Dios alianza? y los ¿Por hombres. qué vamos a hablar de alianza, pastora? Porque estamos de fiesta, porque aún conservamos los nardos de la fiesta de ayer. Se nos casó Ludmilita, Me hace acordar Ludmilita y Santiago. una alabanza que dice: estoy aquí con puro nardo, tus pies enjuago. Fue con el perfume que se lavaron los pies de Jesús, que después se mezclaron con las lágrimas de esta mujer que quedó registrada en la Biblia, que fue criticada por algunos. Sí. Vamos Porque a poner uno criticada. de los Todavía discípulos estaban con el dijo ojo en el que era valor. muy caro ese perfume, Pero que qué podía perfume delicioso. alimentar a mucha gente. Pero el objetivo era un gel, preparar el sueño del Señor, el cuerpo del Señor. Sí, para su partida. Había propósito, todo tiene propósito. Lo importante es que vos y yo descubramos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Pero bueno, volviendo a las alianzas, ¿por qué eligió el mate ruso para hoy? Me gustó este mate. ¿Combina con su equipo de mate? Sí, me gustó este mate mucho por el trabajo que tiene. Es una pintura muy antigua que tiene un baño de polvo de oro. Entre otras cosas, es muy bello, es artesanal. El mate nuestro, los artistas que lo hicieron también, así que bueno, yo les recomiendo que lo admiren. Es muy bello. Divino, divino, muchos detalles, como la cultura rusa es característica. En el Muchos Mateando de detalles. enero les mostramos un mate que me regaló nuestra ovejita Raúl, que era grande, un mate gigante, Coronándola. con una coronita de reina. Y hoy le muestro la pintura que usaban para A ver si se para ve. el arte Igual podemos de agregar los después un zares. poquito para mostrar qué lindo que es. en los palacios, los cuadros, las artesanías que tenían, utilizaban esta técnica que tiene polvo de oro, entre otras cosas. Haciendo como en las alianzas, como hicimos anoche en el casamiento de nuestros queridos amados Ludmila y Santiago, hagamos chin chin, como ellos Hagamos comentaron al chin final. chin, Chin 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 es chin. nuestro Mateando con Jesús, celebrando esta nueva oportunidad de estar con vos, conectados a través de este compartir un mate y compartir la palabra de Dios. Por eso mateamos con Jesús. Con Jesús. Si vas a matear, matea con cualquiera, pero que no te falte Cristo Que en el no te medio. falte Jesús. Que haya siempre ese momento. Y bueno, vamos a la oración del mateando antes de entrar en el tema de la alianza, la importancia de la alianza. Lo hablábamos un poquito ayer en la celebración de esta hermosa boda, simple y Sencilla, maravillosa, humilde, pero muy llena llena de de cariño. emoción. Las de familias amor. que se acercaron, los hermanos de Santiago, los primos, los de Ludmilita, los hermanos de Ludmila. Una fiesta como deberían ser toda alianza, en Sí. familia. Una en familia. fiesta y tal vez un poco inusual, porque fue celebrada con 3 pastores. Ah, sí. El pastor local, Teníamos que tener ese detalle así y no podía ser. Imagínate que el pastor local es el papá, la pastora principal es la abuela y la pastora supervisora es la tía. la tía. Y bueno, queda todo en familia. La Digamos, emoción qué del privilegio. papá que leyó Cantares, un pasaje Hermoso bello. pasaje declarándose el amor a los amantes. Sí, sí. Qué lindo que Dios tenga ese detalle también de enseñarnos a expresar el amor entre nosotros. Ojo, Muy bello. porque más allá de que se ha usado esos pasajes para, y no vamos a profundar en eso, para hablar de la relación de Jesús con la iglesia, es literalmente un libro que expresa el amor humano, esa etapa de amor y pasión, de esa etapa de conquista, de búsqueda, de conocer
el amado al amado, a la amada y la amada al amado, y ese intercambio de palabras llenas de amor, llenas de entrega, llenas de pasión. Qué lindo que la Biblia tuviera ese detalle de dejar, nuestro Dios es maravilloso. Sí. Al fin y al cabo, Detallista. Nuestro papá está en el detalle. Y como yo siempre digo, se pasa. Vamos a la oración del Mateando. Vamos a la oración del Mateando. Salud. Gloria a Dios. Oración del Mateando con Jesús. Amén. Oramos para que Dios tome la dirección y se manifieste, alcanzando vidas a través de este Mateando. Oramos por alcanzar una vida de oración constante, sincera y avivada por el Espíritu Santo. Queremos ver tu gloria, Señor. Oramos por todo el liderazgo de Valle de Bendición y de las iglesias que llevan el nombre del Señor, que sean visitadas por el Espíritu Santo en conocimiento, revelación y gracia. Porque alcancemos la unidad como iglesia de Dios, novia ataviada, cuerpo de Cristo. Danos un corazón igual al tuyo. Oramos por conocer el poder de la oración intercesora, la instrucción del Espíritu Santo. Oramos por los líderes de Valle de Bendición Argentina. Prepáranos, Señor, capacítanos, atráenos, afirma nuestros pies en tu presencia. Danos lo que necesitamos para ser como tú. Llénanos de tu amor. Ven y gobiérnanos. Toma tu lugar en nuestras vidas. Muéstranos. Amén, Señor. Muéstranos tu voluntad. Venimos a ti, Jesús. Escúchanos, papá. Queremos descansar en ti, permanecer en tu presencia. Queremos declarar que te amamos, Jesús. Eternamente bendito sea tu nombre. Sé exaltado, engrandecido en medio de tu pueblo. Te necesitamos más que al aire que respiramos y que al pan de cada día. Tu amor es suficiente. Ven y llénanos de tu amor en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Y damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de estar nuevamente con ustedes. Hoy hablando sobre alianzas, sobre pactos. Pero no cualquier pacto, no cualquier pacto, no entre cualquier persona. Es básicamente entre Dios y la humanidad. Y ayer decíamos que celebramos esta alianza maravillosa, esta ceremonia de matrimonio con nuestros queridos Ludmi y Santi, que hablábamos al respecto de la importancia o la diferencia entre la que ya habían celebrado hace unos días atrás, exactamente 2 días atrás, Sí. delante de la ley de los hombres. Hablamos de la importancia de que ellos decidieran hacer esta alianza ahora delante de Dios. Ya eran marido y mujer. Sí. Por ahí necesitaban dar ese paso, era importante sí o no, ¿por qué? Y bueno, un poquito de eso lo vamos a explicar hoy y para eso vamos al concepto de alianza. Y bueno, básicamente yo he buscado otro texto, pero acá la pastora metió el dedo en el teléfono y me puso en la Wikipedia. Entonces vamos a la Wikipedia a ver el concepto básico y después volvemos a lo que yo les quería compartir. Dice, el término alianza hace referencia a un convenio o pacto que se establece entre 2 o más partes para lograr un determinado propósito o fin. O sea, que la alianza tiene propósito. Amén. Amén. El Antiguo Testamento hacía referencia, por tanto, al pacto que se establecía entre Dios y su pueblo. O bien entre Dios y algún personaje concreto, algo específico, una persona específica. Seguramente vamos a nombrar a Moisés, Exactamente. a David. Vamos a estar hablando de las diferentes alianzas Abraham. que hizo con personas como estos grandes que nos precedieron. En el Nuevo Testamento, el término alianza tiene una particularidad asombrosa. Él
como clave coloca el elemento de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Con lo que se sella la nueva alianza con Dios, con los hombres. O de Dios con los hombres. Al fin y al cabo fue el Padre que mandó a su Hijo a morir por nosotros y el Hijo que le dijo, pa, ok, ahí voy. Entonces, también en el cristianismo se observa una alianza renovada entre Dios y los hombres, pero que se media con la figura de Jesucristo siempre como centro de esta alianza. La tradición cristiana sitúa el acto redentor de la muerte y resurrección de Jesús, así pareciendo entendido en diversos pasajes de la teología paulina, que son las cartas o los escritos de Pablo, del apóstol Pablo, a través de las cartas de los romanos, por ejemplo, a los efesios. Los evangelios recogen el sentido de alianza de pasajes de Mateo, así como hacen eco de ello en el texto de Hebreos, en varios puntos, y no en algo en particular. Él sitúa a Jesucristo como el nuevo sumo sacerdote. Y en el Apocalipsis, que también está bastante destacada la figura de Jesucristo, como para cerrar el libro sagrado con llave de oro, el Apocalipsis en su capítulo 21, donde retorna una expresión típica de la alianza, expresando la unión de Dios con su pueblo y soberano. Es muy importante que podamos entender la importancia de establecer alianza con el Señor. Y también hablamos cuando nos referimos a personas que de repente hicieron alianza con el Señor, recibieron a Cristo, empezaron a caminar con Él, y de repente en el medio del camino no entendieron muy bien cómo proseguir y se perdieron, se desviaron, ¿qué más? Como se alejaron de la presencia de Dios, terminan rompiendo a la alianza. Hay gente que está todavía dentro de la iglesia, pero que rompió alianza hace mucho tiempo, porque dejó de tener vida de intimidad, dejó de hacer la voluntad de Dios, permanece en el templo llamado iglesia, pero no está conectado, rompe alianza. Y entonces hablamos ahí de una restauración de la alianza con el Señor. Cuando nosotros, habiendo conocido, nos desviamos, nos perdemos, nos alejamos y volvemos en algún momento a su presencia, hablamos de que hay una restauración de la alianza. Entonces la segunda oración, o esa oración después de vos haberte alejado, ya no sería de vos recibir a Cristo, sino de restaurar tu alianza con Él. Amén. Qué importante que todos esos conceptos se vayan entendiendo. No sé si fue muy rápido, pastora. Un poquito rápido. Pero me parece que quedó bien. Cualquier cosa, la bendición de esto es que está grabado, entonces vos pones play la cantidad de veces que sea hasta que se entienda. Amén. Hasta que penetre. Hasta que penetre la información, por más que sea mucha. Sí, sí. Pero qué lindo es poder conocer y entender más las cosas del reino. Entonces, volviendo a la cuestión de la alianza, o prosiguiendo con esta explicación, en la Biblia la alianza con Dios es un pacto o acuerdo entre Dios y la humanidad. Estamos hablando de toda la humanidad. Este pacto establece una relación nueva, por eso hablamos de que somos nuevas criaturas en Él. Cuando venimos a Cristo, cuando lo recibimos a Cristo, como decía uno de los pasajes que explicábamos recién, que la Wikipedia hacía referencia, la carta de Romanos, por ejemplo. Ayer tuve el privilegio de ser un instrumento en la mano del Señor para traer una almita, hoy fue, ay Dios mío, ¿cómo estoy? Una almita a los pies de Cristo, y justamente la palabra que Dios me dio para ella estaba en la carta de los Romanos, capítulo 10, y más o menos a partir del versículo 8 habla específicamente de esta declaración de fe, pero yo la leí desde el primer versículo porque quería que le quedara bien claro el mensaje. Qué importante que es que vos entiendas que no basta solo tener fe en tu corazón, es necesario que haya una declaración, porque ahí vos estás activando el poder de la palabra. Y si te queda alguna duda, pedile al Espíritu Santo que te dé entendimiento del cielo para que vos puedas leer en la intimidad de su presencia ese pasaje en el capítulo 10 de la carta a los Romanos. Explica claramente la diferencia entre la fe que guardamos en nuestro corazón y el poder que activamos con nuestra boca al pronunciar el reconocer a Cristo como nuestro único y verdadero Salvador. Ahí girás la llave, porque una cosa es tener la llave y saber cuál es la puerta, y otra cosa es vos meter la llave,
girar para abrir la puerta. Son dos cosas distintas. Y obviamente los resultados son diferentes. Yo me puedo quedar con la llave en la mano toda la vida mirando la puerta y no hacer nada al respecto. Pero cuando yo meto la llave, la giro y abro la puerta, grandes cosas pueden suceder. Y eso es lo que pasa cuando vos declarás que reconoces a Cristo como único y verdadero Salvador, y entonces así su muerte y resurrección, sabiendo que lo hizo para que vos y yo tengamos una vida buena y abundante acá en la tierra y una vida eterna a su lado. ¡Ay, ay, ay! Lo lindo es, hoy hablábamos con ovejitas de la iglesia, cuando estés en dificultad, cuando estés con temor, qué importante es mencionar a Jesús. Qué importante. Nombre que está por encima de todo nombre. Rey de reyes y Señor de señores. señores. Ay, ay, ay. Empezamos a hablar de Cristo y nos ponemos como locas. Sí. Este pacto entonces entre Dios y la humanidad establece una relación nueva entre Dios y el hombre. Y es una forma en la que Dios se comunica con las personas. Hay más formas, pastora, sí, las vamos a ir descubriendo de a poquito, no te preocupes. Sí. Cualquier cosa vos le preguntás al propio Espíritu Santo, al fin y al cabo vos y yo tenemos acceso a él. ¿Ok? Pero no te olvides que la oración es una espada que te va a defender siempre. Me hizo acordar de la visión que el Señor me dio hoy con la esa levantando charla, la espada. La espada es la palabra de Dios. Y esa charla íntima, esa comunión tuya con el Señor, ¿cómo te va a armar con esa armadura? Y lo importante es lo que está diciendo la pastora hoy, está hablándonos de ese diálogo, porque una vida de oración te hace con que vos te conectes, vayas al encuentro de Él y te conectes, abras tu corazón, empieces a entender que realmente Él es real, existe y quiere oírte. Él presta sus oídos para oír tus oraciones. El tema es que muchos dicen, ay, ¿por qué no oras por mí? Que a vos te escucho. Yo conozco tanta gente que hacía eso en el pasado. Que es válido en nuestro primero tiempo, porque estamos aprendiendo y no sabemos cómo conectarnos. Pero una forma básica, porque acá estábamos hablando de una de las formas con que Dios se comunica con las personas. Hay una forma básica de que Dios se revela a nosotros a través de lo que Él ya reveló. Amén. Su palabra. Entonces, por eso es tan importante que la vida de oración vaya pegada a la lectura de la palabra. Porque muchas veces te vas a dar cuenta que después de tu oración, cuando fuiste a abrir la Biblia, Dios te habló a través de la palabra que leíste. Y qué poderoso que es ese resultado. Es muy importante que vos tengas tu propia vida de intimidad en la presencia de Dios. Que no estés siempre dependiendo de los demás. Porque es como querer tomar, y la palabra lo dice, la mamadera toda la vida. No tenemos cómo frenar nuestro crecimiento y no combina yo ser una persona adulta tomando mamadera. Aunque hoy parece que se puso de moda y es algo terrible que no debería ni darnos gracia. Existen personas que están con esos problemas y tenés que saber que son espirituales, donde el enemigo trata de anular nuestra capacidad de evolución. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Jesús. Y si Dios es un Dios que arquitectó el universo, que es el Dios de la ciencia, el Dios del poder y de todas las cosas, Él no nos hizo a imagen y semejanza de Él para que nosotros retrocedamos en nuestra evolución cognitiva, motora, intelectual, emocional. En ninguno de los aspectos de las áreas de tu vida relacional, Él va a querer que vos involuciones. Y el diablo hace exactamente eso cuando quiere paralizar la vida o la evolución en la vida de una persona. Y nosotros vemos, vos podés buscarlo en las redes, personas que hoy de repente son empresarios, estaban teniendo una vida, una familia constituida, proyectos de vida, realizando grandes cosas como administrar una empresa y de repente paran todo, un día dicen, no, yo quiero volver a ser niño. Tenemos un ejemplo de un hombre adulto de unos más de 50 años que encima lo grabaron y le hicieron un canal de YouTube, que decidió que quería ser una niña de 6 años. Entonces él se mandó a hacer ropita de nena, pollerita, esas de ballet, pidió, en fin, una serie que le arreglen el cuarto para que parezca el cuarto de una nena de 6 años. Y la gente, obviamente, viralizando esos videos porque todo causa gracia. Pero estamos hablando de profundos problemas
no solamente emocionales, sino espirituales. La raíz es espiritual, es tenebrosa, y lo que el diablo está haciendo a través de ese tipo de gente que está viralizando en las redes es llevar a la humanidad un mensaje de que puedes ser quien vos quieras, y la realidad es lejos parecida a esa. Lo que Dios quiere es que te vuelvas vos más que vencedor en su santo nombre y puedas armarte de la cabeza a los pies, revistiéndote con la armadura del Espíritu para vencer al diablo y a todos sus engaños, a todos sus secuaces, a todas sus armadillas, a todas sus trampas, a todas sus mentiras, y que así puedas hacer con que la luz del Dios que te llamó a reinar con Él resplandezca en tu semblante, y no solamente transformes tu vida, sino que puedas llevar esa transformación a otras personas. Sí, sí. Qué lindo que es poder ser instrumento para la vida de alguien más. Pastora, la alianza con Dios implica un compromiso. Ojo, no es cualquier cosa. Obvio. Compromiso divino de hacer o dar algo a favor de la humanidad. Eso quiere decir que tu llamado y el mío no son para nuestro propio ego. No. Se engañan los líderes que asumen su liderazgo, las personas que asumen su llamado y lo hacen para su vanagloria. Empezaron mal y la tendencia es fracasar en el intento. No se trata de nosotros. Cada llamado de Dios es obviamente para transformar nuestra vida, pero para que esa transformación sea de bendición a quien quiera que sea que se cruce por tu camino. A quien quiera que sea que el Señor traiga a tu presencia para que puedas vos ser un instrumento de bendición para esa persona. A donde quiera que vayas, el Señor va a querer usarte. Por eso no nos podemos permitir involucionar. Necesitamos seguir caminando, dejar de querer la mamadera y empezar a masticar el alimento sólido, ponerle el pecho a la bala, como dicen. Sí, tal cual. Y aprender a lidiar con las cosas. Y al respecto de estas condiciones de la alianza, nosotros hablábamos a los esposos ayer el compromiso que asumían de respeto, de contenerse uno al otro, de amarse, de respetarse, de acompañarse, porque esos son los esposos. No titubear a la primera de cambio que no me llevo bien, cada uno por su lado. Por el contrario, sabemos que comenzaron un camino que no va a ser fácil, porque ningún camino es fácil, pero que en esos momentos de dificultad llamen a Jesús, que el Señor los apuntale, que el Señor los levante, que tengan esa creencia y esa fe en el Señor, porque eso es una alianza de esposos. Qué lindo que es que lo hayan entendido para que lo practiquen. Qué lindo. Eso es lo que va a hacer toda la diferencia, es lo que decimos generalmente cuando ministramos a las parejas, de que cuando nosotros nos unimos, además de unirnos entre nosotros con el amor de nuestra vida, nos estamos uniendo con el Señor. Entonces ya no es una cuerda de 2 hilos, sino que es de 3, y esas 3, y obviamente que una cuerda de 2 no es más fuerte que la de 3. Hay un refuerzo en esa unión que es justamente la presencia de Dios, y es lo que marca toda la diferencia. Lo importante de esa tercer cuerda, de tenerla en cuenta en nuestro cotidiano, en las decisiones que tomamos, en consultarle a Él sabiendo que Él tiene una estrategia específica para cada batalla que enfrentamos o que vamos a enfrentar, es una manifestación de la sabiduría de Dios en nuestra vida. Una obligación de la humanidad hacia Dios es otra de las características o de las implicaciones que traen estas alianzas con el Señor. Una obligación de la humanidad hacia con Dios. O sea que no es solamente de Dios hacia nosotros para favorecernos, bendecirnos, fortalecernos, alimentarnos. No, nosotros también le debemos un ida y vuelta. ¿Ok? Es como decíamos en la vida de conexión con Él, que haya un diálogo, que no sea yo hablando todo el tiempo, pidiendo y diciendo todo lo que me pasa, sino que en algún momento pare para escuchar su palabra, que es su respuesta. Sino que en este momento, cuando yo asumo o establezco una alianza con el Señor, tengo que entender que yo también le debo algo a Él, porque es un pacto mutuo, y donde hay 2, debe haber un intercambio, se compromete. ¿no? Entonces,
ahí es donde nosotros tenemos que entender que no podemos ser cristianos, llamarnos hijos de Dios y seguir haciendo nuestra voluntad toda la vida. Exactamente. Todo lo que queremos, cuando queremos, como queremos. Porque no va a haber ningún cambio en nuestra vida si seguimos con esa actitud. Y la verdad es que hacer nuestra voluntad habla de un orgullo que sigue siendo alimentado, de un resistirse a esa lapidación de la roca bruta, porque a veces somos brutos, de la roca. ¿Viste las piedras preciosas que vienen cubiertas por rocas y que hay que lapidarlas para ir sacando a la luz esos cristales, esas piedras preciosas? Lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros nos permitimos hacer la voluntad de Dios, nos permitimos obedecer a su palabra, es cuando permitimos al Espíritu Santo, que no nos va a obligar, a que venga a lapidarnos para que ese diseño precioso, que es el diseño original con el cual Dios nos diseñó para venir a esta vida y vivirla, ese propósito sale a la luz, empieza a resplandecer, porque cuando el maestro está lapidando, él ilumina la roca con su resplandor. Y entonces la piedra preciosa refleja el brillo de la luz que está entrando. Cuando vos ves un diamante en bruto, está todo cubierto y oscuro alrededor. También lo podés googlear eso, ¿eh? Hay varios ejemplos en Google. Y cuando vos empezás a lapidarlo, que empieza a exponerse toda esa piedra preciosa, cualquier luz que la refleja, cualquier luz que va a su encuentro, ella la refleja. Y la refleja para todas partes. La proyecta. Exacto. Entonces eso es lo que nos cabe a nosotros, permitirnos ser transformados para que la luz de Cristo realmente, Él que es la luz, resplandezca en nuestro semblante y podamos cada vez parecernos más a Cristo. Hoy es un mateando muy instructivo. Sí. Estamos como que impactadas con la alianza que vivimos ayer, fue muy emotivo, fue muy emotivo. Aparte de vivir esta última parte de la implicancia, porque teníamos 3 implicancias. Dijimos al principio, la alianza con Dios implica un compromiso divino, una obligación y una promesa, o la promesa de vida eterna con Jesús. Jesús nos está diciendo, bueno, vos tenés obligaciones conmigo, pero yo te estoy prometiendo la vida eterna. Exacto. Entonces, vamos a pasar por dificultades porque el enemigo se va a levantar y nos va a querer bombardear y vamos a sufrir en el camino, pero el sufrimiento, o sea, no fuimos llamados a sufrir todo el tiempo en esta tierra. Él nos llamó a vivir una vida buena y abundante de lo bueno. El sufrimiento dice claramente que será pasajero. Así que no seamos terquitos, hagámosle caso, que en ese camino de obediencia Él va cambiando el llanto en alegría. Hoy. Amén. Aleluya. Yo les iba a decir algo muy lindo que nos pasó esta semana, que fue la llegada de Luney a casa. Por eso fue más emotiva todavía el día 29. Porque ahí tiene que ver con este último punto, la promesa. La promesa. El día 29 los chicos se casaron ante las leyes civiles. Y ese mismo día, al mediodía, le dieron de alta a Luney para venir a la casa, que obviamente está cuidada por una enfermera, por una cuidadora. Pero fueron 2 cosas muy específicas que los chicos pidieron. Sí. Ellos querían casarse cuando la nena estaría de alta. Y me acuerdo que el Señor los desafió, hablando del poner en práctica la fe, ¿no? Y decía, hacia el contrario, porque nosotros nos movemos por fe y no por vista. Casate primero creyendo que yo me voy a mover en tu favor. Fue muy fuerte. Y para mí lanzar esa palabra fue más fuerte todavía porque vos lo arriesgás todo. Si vos lanzas una palabra que no viene de parte de Dios, que no se va a cumplir, probablemente no se cumpla. A veces Dios actúa con misericordia y toma lo que vos dijiste y lo realiza, porque Él hace como quiere. Pero cuando hablamos de parte de Dios es el peligro. Dios dijo, y no fue Dios que lo dijo, lo estás diciendo vos porque hay un deseo en tu corazón de que eso suceda. Tenemos que saber cómo hablar. Pero cuando Dios dice lanzar palabras sobre el otro, de parte de Dios es muy fuerte. Y Dios les hizo ese desafío y ellos decidieron creer. Lo más lindo fue que Él fue específico y dijo, porque ya tantas veces que habían dicho que
Elu salía de alta, terminaba complicándose, terminaba en terapia intensiva de nuevo. Sí. Para los que nos acompañan, que por lo menos desde el año pasado saben que Elu ya iba cumpliendo un año adentro de la clínica, 11 meses y medio. La calle, sin 11 meses y medio. Su casa. El 11 de febrero cumple el primer añito y salió el 29 de enero. Y entonces papá dijo eso, que el mes 12 iba a ser el mes del milagro. Y si no fuera poco eso, él nos dijo claramente que el milagro sería completo. O sea que esta es una etapa del milagro. Ya desde que él llegara al mes 11 era un milagro. Sí, porque si vamos a ser realistas, los médicos no nos daban esperanza de vida y ellos estaban jugando constantemente con la reacción de Elu a cada día. Recordemos que, no me acuerdo el porcentaje, pero era más del 70% del intestino que se les fue retirado. Después voy a hablar bien con los papás para que podamos armar bien el testimonio con detalles específicos. El intestino delgado, que es donde van los nutrientes. Por eso la nena aún hoy... Que es el que dice la medicina que es nuestro segundo cerebro. Sí, aún hoy la nena está conectada a un catéter que le va los nutrientes directamente al corazón. ¿Por qué? Porque sin esos nutrientes la criatura no se hubiera desarrollado. Y hoy el UNEI tiene las piernitas fibrosas. Toda tonificada. Toda. Dientitos, tiene 4 arriba, 2 desarrollo abajo. Normal. Estando acá en casa empezó a decir mamá y papá. Qué bendición. Bueno, el cambio es diario. Pero qué lindo que fue ver las promesas de Dios cumpliéndose. No solo la promesa de que la iba a traer en enero, nos hizo esperar hasta el 29. Hoy decíamos eso en la oración y decíamos, dale, papi, no podía haber sido antes. Nosotros pasaban los días y nos íbamos poniendo nerviosos y yo transpiraba por cada día que pasaba, dale, papi, no me hagas sufrir. Y me acuerdo que cuando él habla específicamente del mes de enero, Lumi hacía esa oración, que el sueño era de casarse con los 4, porque obviamente nació Tiaguito, que también estaba tan esperado, que no sabíamos si iba a venir con complicaciones o no, y nuestra oración era que viniera sanito, y así lo trajo el Señor. Y realmente el Señor nos sorprendió. Pudimos celebrar ese matrimonio con los 4 presentes, el Señor respondiendo a esa oración de forma específica, y podemos ver que realmente el Señor lo dijo y el Señor lo cumplió. Entonces, cuando hablamos de alianzas, para vivir esa manifestación de la gloria de Dios, tiene que haber un intercambio. No es solo Dios que lo va a hacer todo, ellos tuvieron que dar pasos de fe, y me encantó ver que ellos no solo recibieron la palabra, sino que actuaron conforme a lo que Dios les iba diciendo. Inmediatamente entraron a buscar turnos para poder agendar en el civil y se organizaron para eso, ¿ok? Y entonces la rapidez con que lo consiguieron, sí. Eso fue asombroso, porque en realidad hay mucha gente que se quiere casar y no consigue turnos. Es algo, en ellos se cumplió. Fue Dios puro, porque yo digo que hasta el turno fue Dios que se lo concedió, porque no coincidentemente fue el día que Elu salió de alta. Sí. No menos coincidente, ¿ok? Nosotros siempre nos gusta reafirmar que no creemos en hay casualidades, sino en las casualidades, las cosas que el Señor hace que se combinen en las matemáticas del cielo. Y ahí es donde vos ves que realmente todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios y son llamados según su propósito. Amén. Guarda eso en tu corazón. Guarda que el Señor es fiel, que el Señor es misericordioso, que es un papá amoroso y que siempre va a escucharlo. Eso sí, pedilo en el nombre de Jesús. Y sé específico. Porque hay gente que pide, yo quería tanto una moto. Bueno, busca el modelo y el color de la moto que querés. Y empecé a orar con esa función. Ay, no, pero yo no quería una moto, yo quería que mi mamá venga a la presencia de Dios. Bueno, empecé a ser específico. Empecé a decirle, bueno, Señor, ¿hay algo que yo puedo hacer para ayudar en esa venida? Porque la verdad que la mejor forma de predicarle a la gente es con tu cambio, es con tu transformación. Cuando vos realmente vivís a Cristo. Yo quiero reafirmar en que ninguna religión lleva a nadie al cielo.
La religión, ya lo dice su palabra, es una reconexión con Dios. Y si es una reconexión con Dios, la hacemos nosotros. Él dice que Él mismo es el camino, la verdad y la vida. Y cuando Él se establece como camino, está diciendo, yo ya definí cómo conectarte conmigo. Exactamente. No quieras vos inventar otro camino. Es como que usted se me muda, se me va a La Quiaca y me manda la dirección. Y me dice, me manda la dirección directamente. Y yo digo, no, pero yo me parece que usted me dice, bueno, yo estoy viviendo acá ahora, venite directo por la ruta tal, entra en esta entrada y vas a llegar enseguida. Y yo, no, pero me parece que yo voy a agarrar la otra ruta, voy a enganchar el camino del bosque, con la Caperucita. Que va para otro lado. Y la verdad es que capaz que llegás, pero das más vuelta y usás el camino más largo. Y muchas veces te pueden pasar cosas en el camino. De perderte. Te perdés, te quedás sin gasolina, Me hace recordar sin conexión. Cuando viajamos al casamiento de Benito. Ay, no, por favor, recorrimos todo el norte. Hablando de casamientos, dejémoslo ahí, porque todo el norte, entraban así por toda la llovía y en vez de agarrar una ruta, nos agarró la lluvia, nos perdimos el camino, caminos cerrados, tuvimos que volver. No, entramos en el barro, camino de tierra. No. Sí. En aquel entonces no había el celular, no había wifi, no había internet. Imagínate lo que fue ese viaje, de parar en cada pueblo para preguntar cómo se tenía que durar 8 horas y duró 16 o 20, no sé. Mío. Entonces más o menos así, Dios ya estableció un camino, y ese camino es Jesús. Hay un solo camino, y ese camino se llama Jesús. Hacele caso a Cristo y seguí sus pasos, y vas a llegar a buen puerto en el tiempo correcto, y vas a poder alcanzar esa vida buena y abundante que Él nos prometió. Algunos ejemplos de alianza con Dios con la Biblia son, en la Biblia, dice, alianza con Noé, alianza con Abraham, alianza con Moisés, alianza con David y alianza con el pueblo judío en el monte Sinaí. Obviamente después viene la nueva alianza, pero vamos a hablar de estas, solamente nombrarlas, la alianza con Noé, que se menciona al principio, habrás conocido la historia de Noé, cuando el Señor le dice, me cansaron, porque hay gente que dice hasta el día de hoy, si Dios existiera ya hubiera exterminado la humanidad con tanta maldad que hace el hombre. Pero la realidad es que ya lo hizo eso. Si Dios existe, ¿por qué permite todo esto? Porque Él mismo dijo, no lo voy a hacer de nuevo, porque Él ya exterminó la humanidad. Pero como Él solamente es Dios justo, Él separa a Noé y a su familia que vivían en santidad, que buscaban su presencia, que le adoraban, que realmente les importaba la existencia de Dios, y Él obviamente no eran gente de maldad porque estaban conectados con Dios. Y entonces Dios hace un pacto con Noé y le dice, a partir de tu casa voy a reiniciar. El reinicio pensamos que es de nosotros, pero no. Hace muy poquito apareció la estructura del arca. De la estructura del arca. Un par de añitos ya, pero sí. Y encima de eso, Dios se encargó de guardar al punto de que a través de los años el propio hombre descubriera la realidad, que era verdad, que pudiera encontrarse restos fósiles de esas cosas, ¿no? Sí. Entonces ahí viene el pacto que Dios hace con Dios. ¿Y cómo lo manifiesta? Con el maravilloso arco iris. Después del diluvio, él dice que Dios no se arrepiente, pero él expresa, porque le pesa, porque él amó su creación y le pesa haberla extinguido a pesar de toda la maldad que la humanidad, porque el hombre cuando se deja llevar por el enemigo es un monstruito caminando, hace desastres dentro de su propia familia, ¿ok? Empieza destruyendo su propia vida con vicios, con locuras y consecuentemente destruye su propia familia. Muchas veces lo ves así medio perdido y dices, ¿qué pasó? ¿Cómo terminé así? Pero la realidad es que empezó cuando decidiste hacer tu propia voluntad y no permitiste que Dios guiara tu camino. ¿Amén? Amén. Entonces viene la alianza con Noé, se manifiesta a través del arco iris, que lo tenemos hasta hoy para recordarlo. Muy lindo cuando sale el arco iris. Y dice,
La alianza entonces con Abraham, que se menciona en la Biblia, recordarás que Abraham recibe No la tenía promesa, hijos. recibe la promesa aún en su ancianidad de poder procrear, y a través de esa confianza que Abraham manifiesta, siempre esperando que se cumpla esa palabra, el Señor le dice que su descendencia cubrirá la tierra. ¿Qué más somos hijos de Abraham? La gran alianza con Abraham. Pero lo más fuerte de esta alianza es que estableció un antes y un después con respecto a la maldición y la bendición. Y ahí es donde viene el cuidado con el pueblo judío. Me hago ojito. Porque aquel que te bendiga, yo bendeciré. Y al que te maldiga, yo lo maldeciré. ¡Oh, qué bravo! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya no es. Si es pesado que alguien te maldiga y vos no te proteges en Cristo y no te librás de esa maldición, imagínate que venga una maldición de parte de Dios sobre nuestra vida, no te salva a nadie. Yo solo debo decir que hasta de la mano del diablo Dios nos libra, pero de la mano de Dios, ay, 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 no traigas la ira de Dios sobre tu vida. Busca la sensatez, la cordura, la sabiduría y deja que Dios guíe tus pasos, renuncia a tu voluntad, a tu orgullo. Deja que Dios te enseñe a ser humilde hasta que consigas ser completamente humilde. La alianza con Moisés, entonces, que se menciona en la Biblia también, habla de este nuevo tiempo, y ahí viene el tiempo de la ley. Por eso la gente que habla de que no diezma porque es el tiempo de la ley habla pavadas, porque el diezmo empieza en la época de Abraham. Recordemos que Abraham basta al sacerdote Melquisedec y le entrega los diezmos. Acuérdense que con Moisés viene la ley, vienen los 10 mandamientos, viene el nuevo pacto de esa época que establece, digamos, un orden de vida. Dios establece orden sobre la humanidad porque ya empezaba a perderse otra vez. Sí. Y entonces el Señor se enoja, pero dijo, bueno, no los voy a destruir, les voy a dar un orden, algo, una brújula para que sepan qué seguir para poder estar ordenados. Entonces vienen los 10 mandamientos, que los tenemos hasta el día de hoy, y fíjense, son tan fuertes que son las leyes que, aunque el mundo no las reconozca como las leyes de Dios, son las leyes que rigen todos los códigos de conducta de la humanidad en cualquier cultura. Empezá a prestar atención hasta el código de amor. Fíjate y buscá la historia, informate para que veas qué fuerte, qué es lo que Dios establece con la humanidad. La alianza con David ahora, que se menciona en la Biblia también. Obviamente todos estos pactos son bíblicos. Estamos hablando de las alianzas de Dios con su pueblo, entonces están en la Biblia. David ahora, aquel que se llama según el corazón de Dios, un hombre según el corazón de Dios, ahora establece una alianza súper diferente donde David es reconocido con las 3 unciones, la unción sacerdotal. El liderazgo de David viene tan fuerte que viene sobre nosotros con una nueva unción. Fíjate que lo que pasa con David es muy particular. Él vive el tiempo de la gracia en el tiempo de la ley. Precede a la historia. Es un ¡wow! Vos decís, ¿qué pasa con David? Es tan fuerte cuando nosotros buscamos conocer a Cristo, conocer a nuestro Dios y vivir una relación y no conformarnos con la religión. Es tan fuerte que nos lleva a vivir anticipadamente la gloria de Dios. Amén. ¡Qué maravilla! Es un gran ejemplo y es tan fuerte que vos y yo deberíamos considerarlo. Porque es el único que consiguió vivir el tiempo de la gracia en el tiempo de la ley. Eso significa que aunque vos estés en una iglesia muy religiosa, con líderes muy religiosos, si vos estás siendo tocado por el Espíritu porque tu corazón desea realmente su presencia, estés cercado y oprimido por la ley, aún en estos tiempos, la gracia puede venir a tu vida solo por el deseo sincero de tu corazón de conocer a Dios. Así que no te conformes con nada de este mundo, aún con la religiosidad, no te conformes. Eso me lleva a pensar en tu intimidad, en esa intimidad de tu cuarto, en esa charla genuina con papá. Abrí tu corazón, el Señor escucha. Abrí tu corazón en esa intimidad, que esa charla con papá sea genuina, amorosa, pero no por eso te voy a decir que todo sea gracias papá,
sino, papá, te pido humildemente que me ayudes en esto, que me ayudes en lo otro, a entender, a comprender a mis hermanos, a poder exhortarlos en amor, aun cuando mi hermano me esté azotando. Qué linda es esa intimidad que te va a llevar a esa unión con papá, a esa comunión. Te va a abrir la mente, te va a abrir el corazón y va a reflejar en tu rostro esa luz de la que estábamos hablando. Que un cristiano, cuando va a algún lugar, refleje el amor de Dios, refleje el amor y la luz de Jesús, en solidaridad, en un abrazo, en un consejo. No dejes de hablar de Jesús. Pastora. Y cerramos con la alianza, que es, digamos, la nueva alianza, que es la propia persona de Jesús a través de su muerte y resurrección. Lo decíamos cuando leíamos la explicación de la Wikipedia, donde aparece este elemento que es la muerte y la resurrección, por el cual vos y yo, solo por reconocerlo, recibimos la gracia, el favor inmerecido de la salvación de nuestra alma de la condenación eterna. Amén. La palabra dice que aquel que permanece en esa alianza será libre de la segunda muerte. La segunda muerte, por si no te queda claro, sucede después de nuestra muerte carnal. Es la que viene posterior al juicio. Es la que viene cuando Dios dice, bueno, aléjate de mí porque no te conozco. Es la que se va... Vos me negaste y yo te negaré delante de mi Padre. Es la que nos lleva a acompañar al diablo y a sus demonios en la destrucción final. Qué importante es que vos entiendas que solo el nombre de Jesús alberga todo el poder del universo. El nombre que fue por ese sacrificio puesto sobre todo nombre. Necesitas entender que hay poder en el nombre de Jesús. Yo una vez tuve una experiencia, no entendía muy bien la magnitud de ese, gracias por ayudarme, de esa expresión. Lo leía en la Biblia y lo volví a leer una y otra vez, pero no entendía, ¿no?, la dimensión de este poder, no conseguía comprenderlo, y me encanta la forma que Dios tiene de explicarnos las cosas, de hacernos entender cosas que nos quedan, y cómo le gusta a Dios. Yo me di cuenta a lo largo de los años que a Dios le encanta que nos paremos para pensar en lo que estamos leyendo. Eso es meditar en su palabra, tratar de visualizar. Y yo de alguna forma en mi pequeña humanidad necesitaba imágenes para entender un poco eso, y Dios me lo permitió. Estaba luchando una batalla muy fuerte, estaba en el proceso de separación, no entendía muchas cosas, inclusive que hubiéramos hecho el bautismo, el discipulado y algunas cosas más juntos, como los retiros espirituales, y que este chico se perdiera. Y estaba en ese conflicto, de ese desgarro, de que una vez siendo uno vuelva a separarse, y no conseguía comprender. Yo me aferré a la Biblia, empecé a pasar mucho tiempo, era lo único que me daba paz, estar en las reuniones, porque la atmósfera realmente cambiaba y se percibía la presencia, y cuando me iba a mi casa venía esa angustia a mi corazón otra vez. Entonces yo necesitaba poner alabanzas, pasar un tiempo en adoración y después meditar, me aferré mucho a la palabra de Dios, y me pasaba eso, que yo no conseguía comprender el poder del nombre de Jesús. Y me acuerdo que en ese proceso de separación nosotros nos encontrábamos para conversar. En realidad mi ex venía a casa, pero no había ninguna conversación profunda. Como que buscaba pasar el tiempo y conversar de la nada misma. Y yo me acuerdo que oraba preguntándole a Dios, ya que no quería esa vuelta, que era lo que él buscaba, ¿no? Y me acuerdo que él le venía, charlaba, después se iba, veía a veces a la madrugada, porque después me entero por mi ex suegra que él empezó a recibir ataques constantes del enemigo al haber abierto legalidad. Acordate que la palabra nos muestra que vienen 7 más que la vez anterior, y él ya venía de un pacto satánico de haber sido
entregado en el espiritismo. Y me acuerdo que en esa guerra que yo empecé a atravesar por mi vida y por la de él, campaña tras de campaña, buscando entender si rescatar, sin saber que Dios me estaba diciendo soltalo, porque él no iba a venir a la presencia. De hecho, hasta el día de hoy no volvió a congregar, no volvió a acercarse, ¿ok? Pero qué importante fue meditar en ese momento, permitirme empezar a entender, a buscar entender la palabra. Me acuerdo que una madrugada yo estaba ya recostada, ya estaba durmiendo y siento el ruido de la puerta y me acuerdo que me asusto con ese ruido porque fue fuerte, me doy vuelta y estaba en el marco de la puerta apoyado así, supuestamente mi ex. Y yo le digo, sos vos. Le digo, vení, acércate. Y ahí es donde viene el poder de la palabra. Yo le dije a ese ser que había usado la imagen de mi ex, que yo me doy cuenta después que paso por esa experiencia. Le digo, vení. Y el Señor me muestra que yo le dije, vení. Porque él se quedó en la puerta porque él no podía pasar sin mi permiso. ¿Ok? Él se queda apoyado en la puerta porque no podía pasar sin mi permiso. Entonces yo le digo, vení, recostate acá, que conversamos de mañana. Hoy tuve mucho trabajo y estoy muy cansada. Nosotros ya no nos relacionábamos íntimamente, pero se creó esos encuentros de conversar. Entonces yo aprovechaba para ministrar lo que yo veía que él estaba en guerra y que nunca se quedaba. Un periodo largo de más de un año. Y me acuerdo que le digo, bueno, recostate un poquito, descansemos, que mañana conversamos. Y me acuerdo que en el momento en que él se acuesta al lado mío, yo me doy vuelta para seguir durmiendo y siento un olor que la palabra lo define como un olor a azufre, que yo nunca tampoco entendía de qué se trataba, qué aroma era ese, y lo entendí ese día. Fuerte, muy fuerte y feo. Ya lo único que te puedo decir es eso. Y siento ese olor y me doy vuelta y le digo, ¿quién sos? Ahí me doy cuenta que no era mi ex. Eso fue muy fuerte también, la sensibilidad que Dios me dio espiritualmente. Yo estaba atravesando un ayuno justamente por nuestro casamiento y me doy vuelta y le digo, ¿quién sos? Fue lo único que atiné a decir cuando siento que él se materializa y pone sus manos en mi cuello y me dice Satán. Y ahí se desenmascara, se sale la imagen de mi ex y aparece un rostro inmundo, horrible, como con carne podrida, como que con heridas y cosas. Era una mezcla, era como que con rastas que al mismo tiempo eran serpientes. Esa fue la imagen que yo vi. La realidad es que no sabemos a ciencia cierta cuál es la imagen del enemigo, pero sabemos que ya no tiene la belleza del ángel de luz que él tenía en el cielo, ¿ok? Porque fue destituido de la gloria y su espíritu está en estado de putrefacción. ¿Por qué? Porque quien nos purifica, quien nos perfuma con su aroma suave es el Espíritu Santo de Dios. Al destituirnos de esa presencia, todo nuestro ser viene. Fíjate que lo que le pasa a la gente que se aleja de la presencia de Dios empieza a contaminarse con las tinieblas y empieza, inclusive físicamente, a no querer bañarse. Esos son todos los espíritus inmundos que van llegando a la vida de la persona. Y el resultado es ese, el mismo que ellos viven espiritualmente hablando. Entonces, siento todo eso y ya me quedo en ese que me sentía que me estaba ahogando, que no tenía más respiración, que no podía respirar. Y en el último aliento, que yo sentí que era mi último aliento, digo, salí en el nombre de Jesús. Cuando digo Jesús, fue recién cuando dije Jesús, no cuando dije salí, ni en el nombre. Cuando dije Jesús, yo veo, Dios me abre la visión espiritual y veo las 5 letras de su nombre saliendo de mi boca y cayendo sobre, como si hubiera lanzado una espada. O como si, la verdad es como si hubiera lanzado ácido, porque las letras tocan el rostro de Satanás y empieza a hacer ese, ¿viste? Cuando el ácido quema algo. Sí, se va a desintegrar. Y yo vi que le quemó el rostro, él se asusta, me suelta el cuello y sale disparado. No lo vi más, pero yo quedé en pánico, quedé como una loca mirando para todas partes pensando que se iba a materializar de nuevo y no me doy cuenta de lo poderoso de lo que había vivido. Quedo en temor, me quedo con el temor.
Claro, yo quedé en pánico con esa experiencia. ¿Cómo hago para lidiar con esto? Que ese espíritu se acaba de materializar. Me estaba ahorcando y de repente solo porque le dije salí en el nombre de Jesús se fue, pero puede volver, pensaba él. Era una avalancha de pensamientos y de cosas que yo no sabía administrar. Y entonces en un momento el Señor me permite, me retira de ese momento de pánico y de desesperación y me permite oír su voz y me dice, vos querías conocer el poder de mi nombre. Y dije, ¡qué fuerte! Dije yo, esto es muy fuerte. Entonces ahí, primero, el escuchar su voz me dio un baño de su paz. Todo miedo, toda desesperación se me fue en el instante. Fue como un chasquido de dedos. Y entonces ahí yo entro en esa paz. Cuando escucho la voz, mi cuarto se ilumina como si fuera el amanecer o la luz del mediodía, porque era una luz muy fuerte. Se resplandece todo mi cuarto. Acuérdense que el cuarto estaba oscuro porque yo ya estaba durmiendo. Y se resplandece, y yo ahora de estar en pánico, como loca, mirando para todas partes, con miedo de que aparezca de nuevo, empiezo a ponerme en pie y a saltar dando gloria, 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 gloria. Solo podía glorificar el nombre de Dios y saltaba gloria, 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 gloria. Y era una euforia que me envuelve de la cabeza a los pies, que yo no podía con todo eso. La gloria de Dios me toma, y ahí entendí a David. Cuando llega al arca y él hace toda la fiesta de recepción que le hace, porque yo perdí el control. Yo lo único que sabía era saltar dando gloria a Dios, no sabía más ni qué hora era. La cuestión es que cuando yo caigo en sí, digamos que pasa toda esta euforia, veo que estaba amaneciendo porque la luz entra por la ventana. Y digo, pasó toda la noche en gloria a Dios. No le gustó mucho a mis vecinos, que eran espíritas. Y a la mañana salgo por después, ¿no? Después de desayunar, de bañarme y que salgo a trabajar, me acuerdo que la vecina me dice, parece que fue buena la noche, me dice. Habían escuchado los gritos, claro, yo perdí la noción. Gente, entiéndanme. Vi la gloria de Dios, escuché la voz de Dios, es muy fuerte. Y encima, esa experiencia de ver con mis ojos las 5 letras de su nombre y ver el poder que tenía, fue solo nombrando. Fue solo, pastora, con esta... Ay, te exhortamos. Vaya. Ay, que nombres a Jesús en todo momento. Vamos a orar por las familias. Vamos a pedirte, papá, esta tarde hermosa de febrero, un manto para cubrir a la familia, para que en los hogares reine la armonía, pero que reines vos, Jesús, que reines vos en toda familia, porque es salvación, es amor, ese amor que Jesús nos enseñó, para que cierren nuestras bocas ante la ira, ante el enojo. Florece en nuestras casas, papá amoroso. Florece en nuestras casas, vive, muévete entre nosotros, tocando nuestros corazones para que seamos mejores, para que en nuestro rostro se ilumine tu nombre. Amén. Por eso, Padre Santo, vamos a orar por las familias de Valle, por nuestras familias biológicas y por nuestras familias espirituales. Te pedimos, papá, en esta tarde de febrero, cubre con tu manto, protege a la familia, protege a los niños, papá, a los niños del mundo, protege a los niños de la guerra, protege a los niños que están enfermos en los hospitales, protege a los niños, papá, de los inmigrantes, protege a los niños, papá, de los refugiados, de esas personas que abandonan todo, que se suben a barcos poco seguros, muy peligrosos, para llegar a un lugar donde quizás los espera la agresión, el desinterés. Protege a esos niños, papá. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos esta tarde por los niños del mundo, por los nuestros, por nuestros propios nietos, por nuestros propios hijos, y por los hijos de la familia espiritual. Te pedimos, papá, esta tarde un abrazo amoroso a los niños,
son el futuro, papá, para que alaben tu nombre, que sintamos que en esa cura que nosotros tenemos en nuestra pequeña Ilunei, alabemos tu nombre. Cada día que nos recuerde que un día estuvo enferma, que alabemos tu nombre. Por eso te agradecemos desde ya, papá, por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que harás. En el nombre poderoso de Jesús, oramos por las familias y las ponemos en tus manos, papá. Que haya armonía y amor en los hogares. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Irabas tereme kamanan turimi ke badashe yarabas. Rabas tereme kamanan turimi ke badashe yayayas. Ramarababashe naman turimi ke manas tereme ko badashe. Reban turimi ke badashe yayas tereme ko manaya. Araman turimi ke badashe yayas tereme ko manaya. Araman tereme ko mabash. Yo veo 3 personas que rompieron su alianza con el Señor. 3 personas que nos asisten, inclusive hay una que nos acompaña hace rato ya, pero que ha decidido hacer su voluntad. Papá te dice, hey, esa mi manera, de mantenerme cobarasheya, diraman turimi que manashey, nanananaste, yabash. Vos que ya hablaste en lenguas, que ya profetizaste. De bababa sheya raman tereme comanaya. De manturimi que manaya. Ninguno siquiera de los dones. De bababa sheya rabaste. Lo que importa es mi voluntad. Lo que importa es la obediencia. Lo que importa es que cumplas tu propósito. De manasturimi que manasheya. No podés cambiar de lugar. No podés estar así perdido, no podés estar saltando de ciudad en ciudad, de iglesia en iglesia. La bababa sheyayas es una estrategia del enemigo para que no cumplas tu propósito. Todo lo que hagas, hacelo con orden y decencia. Y la decencia viene cuando yo me rindo a los pies de Cristo, le entrego mi voluntad. Y entonces establezco la orden del reino en mi corazón primero, en mi mente primero. El torbellino de pensamientos que te asola por las noches es por no rendir tu mente, tu voluntad a Cristo. Trae paz sobre tu vida. Rendile ahora tu vida al Señor y declara que le pertenece solo a Él. Manifestá esa pertenencia en hacer su voluntad y no la tuya. Créele a Jesús. Créele a Jesús. Todo lo que Dios estableció para nosotros es para nuestro bien. Créele a Cristo. Él no murió en la cruz del Calvario en vano por tu vida. Él no iba a hacer un sacrificio tamaño para que vos no puedas vencer. Para que vos no puedas vivir y alcanzar la plenitud de su presencia. Créele a Cristo. Si hay alguien que quiere tu bien, si hay alguien que desea hacerte el bien, ese se llama Jesús. Jesús. No sirve de nada decir yo soy hijo de Dios, yo le creo y no hago su voluntad. Los que me aman, dijo él, hacen mi voluntad. Rendile tu vida al Señor y deja que Él conduzca tus pasos y te muestre lo que es capaz de hacer por vos. Sus planes son mayores y mejores. Deja que fluya la voluntad de Dios en tu vida y viví lo sobrenatural en su presencia. Amén. Yo dije que habían 3 personas. Una específicamente el Señor dijo eso. Y hay otra persona que no pudo vivir lo sobrenatural hasta el día de hoy. Y parece como que la fe se durmió o se anestesió o se apagó porque no pudiste vivir un encuentro genuino en la presencia de Dios. Seguí buscando, pero preguntale al Señor,
qué es lo que tenés que dejar de hacer para que se abra el cielo. No tenés por qué seguir viviendo la misma vida hasta el último día de tu vida en la tierra sin conocer a Cristo. Tenemos acceso a su presencia. El velo se rasgó y Él nos llamó a ser sacerdocio santo, generación electa, pueblo elegido por Él. Y Él nos dio libre acceso a su presencia. Él tiene bendición tras bendición para nosotros. Busca vivir lo sobrenatural en su presencia. Quisiera decirte tantas cosas. Y quisiera contarte tantas cosas. ¿Y la tercera persona qué mensaje tiene? Porque dio 2 mensajes. ¿La tercera? Sí. Es tiempo de hacer alianza con el Señor. Si hablamos de alianza, es tiempo de hacer alianza con Él. Amén. Gloria a Rompe Dios. todo pacto, rompe toda alianza con el mundo y con el enemigo de nuestras almas. No importa cuántas mentiras te dijo, no importa cuántas cosas te prometió, cosas que no cumplió hasta el día de hoy. No importa de quién se trate, cómo lo hiciste, cuánto te comprometiste. No importa si eso implicó, y es lo que Él anhela de todo pacto, cuando hace algún pacto con la humanidad, es tomar tu alma. Dios ya pagó un alto precio por tu alma. Créele a Cristo y hace alianza hoy con Él. Decirle: Señor, te entrego mi vida en tus manos. Hace tu voluntad. Mostrame tu gloria. Tómame de la mano. Yo te reconozco como mi único y verdadero Salvador. Te entrego mi vida a vos. En el momento que haces eso, toda alianza con el enemigo se rompe y Él no tiene autoridad para hacer nada contra tu vida. Créele a Cristo. Es solo usar el poder de la palabra. Activarlo en tus labios ahora y confía en Él. Así nos despedimos. ¡En este Mariano! Que Dios te bendiga. Te bendecimos el 1 de febrero. Con toda suerte de bendiciones en Cristo Jesús te bendecimos. Y bueno, te esperamos. Mira qué linda la florcita. Te esperamos el qué próximo. linda mesa verde. Habla de esperanza. Con las rositas del casamiento de mi nieta. Una divina. Que bueno, hoy hablamos de casamiento, de alianza y de todo. De todo, pastora, de Bueno, todo. los chicos que se casaron ayer. Sí. Vamos a, en la edición te poner la fotito de ellos. Dale, dale. Casamiento. Bueno, te Dios los esperamos bendiga. en el próximo Hasta el Mateando. próximo Mateando. Bendiciones, Bien. bendiciones por 1000. Aleluya.